Las voces del diablo. Escrito por Eduardo Liñán. Fue durante unas vacaciones que por fin tomé mi trabajo cuando abordé el autobús en Ciudad de México. Lo hice con destino a Mazatlán. Me acomodé en mi asiento buscando un poco de tranquilidad para el largo viaje que tenía por delante. Mi compañero de asiento era un hombre mayor con el rostro surcado de arrugas y una expresión que no podía definir del todo. Había algo en su mirada, algo que me inquietaba, pero traté de ignorarlo. ¿Vas a Mazatlán?, me preguntó con su voz rasposa y cargada de curiosidad. Sí, respondí. Intenté ser amable, pero sin ganas de entablar una conversación profunda. Lo que más quería era descansar en el viaje. Al principio nuestras charlas fueron de lo más mundanas. Hablamos del clima, del tráfico, de lo que cada uno haría en Mazatlán. Sin embargo, pronto la conversación tomó un giro extraño. El hombre comenzó a hablarme de sus creencias, de la magia y de las fuerzas ocultas que gobiernan en el mundo. Yo solo sentía pensando que estaba ante uno de esos excéntricos, esos que a veces te encuentras en los viajes largos. Soy brujo, dijo de repente con una seguridad que me dejó helado. No pude evitar reírme. Un brujo, en pleno siglo XXI. Aquello me pareció ridículo, pero él no se ofendió. De hecho, su expresión se volvió todavía más seria. Voy a Mazatlán para hacer un trabajo de brujería. Continuó ignorando mi incredulidad. Voy a hacerle daño a alguien, pero no te preocupes, no eres tú. Mi risa se apagó lentamente y un escalofrío recorrió mi espalda. Había algo en su tono que me resultaba perturbador. Trabajo con el diablo, dijo finalmente mirándome fijamente a los ojos. ¿Te gustaría conocerlo? Lo miré esperando que se echara a reír o que me dijera que todo era una broma, pero no lo hizo. Su mirada permanecía fija en la mía sin rastro de humor. Decidí seguir la corriente pensando que eso terminaría la conversación más rápido. Claro, ¿por qué no?, respondí con sarcasmo intentando mostrar indiferencia. El hombre sonrió y cerró los ojos. Comenzó a murmurar en un idioma que no pude reconocer. Sus palabras eran apenas audibles, el ritmo de su voz era hipnótico. Me recosté en mi asiento, decidido ignorarlo y descansar un poco. Después de todo, no podía hacerme daño con su cháchara. En tanto el autobús avanzaba y el murmullo de su voz se mezclaba con el ruido del motor, una inquietud profunda comenzó a instalarse en mi pecho. Cerré los ojos intentando conciliar el sueño, pero sentía que algo no estaba bien. Algo que no podía identificar en ese momento. Traté de alejar esos pensamientos de mi mente atribuyéndoselos a la sugestión de sus palabras. No sabía entonces que mi viaje tranquilo se iba a convertir en una pesadilla inolvidable. El murmullo del brujo se desvaneció en la distancia mientras el autobús avanzaba por la carretera serpenteando entre los oscuros paisajes nocturnos. Me acomodé en mi asiento esperando que el sueño me venciera. Pero una inquietud profunda se había apoderado de mí. Sentía una extraña presión en el pecho, una sensación de que algo malo estaba por pasarme. Cerré los ojos tratando de relajarme y el traqueteo del autobús y el murmullo lejano de los pasajeros crearon una melodía somnolienta, la cual terminó arrullándome lentamente. Justo cuando estaba a punto de dormirme sentí una presencia. Era como si alguien me estuviera mirando y la piel se me erizó. Abrí los ojos lentamente con la esperanza de que solo fuera mi imaginación. Pero ahí en la penumbra del autobús una figura oscura se perfilaba en el asiento frente a mí. Al principio no pude distinguir sus rasgos, solamente era una sombra que parecía mirarme fijamente. Me paré tratando de enfocar aquella figura y de repente la oscuridad tomó forma. Un rostro negro como la noche, con ojos maliciosos y una sonrisa viciosa. Esto fue lo que había emergido de las sombras. Tenía pequeños cuernos en la cabeza que me hicieron comprender que estaba viendo al diablo. Sentí como el terror me invadía cada centímetro de mi cuerpo paralizándome. Traté de gritar, pero mi voz no salía. Solo podía mirar fijamente esos ojos brillantes y esa sonrisa macabra que parecía burlarse de mi incredulidad.
Los segundos parecían eternos mientras mi mente luchaba por procesar lo que estaba viendo. De repente, una ráfaga de imágenes horribles invadió mi mente. Vi rostros desfigurados por el dolor y cuerpos torturados, almas condenadas a un sufrimiento eterno. Era como si cada uno de esos ojos maliciosos estuvieran en un abismo de pesadillas que me transmitió en segundos. Sentía que mi cordura se estaba desmoronando, que mi espíritu se estaba rompiendo bajo el peso de esas visiones infernales. De pronto un grito desgarrador salió de mi garganta rompiendo el silencio en el autobús. Los pasajeros despertaron sobresaltados y el conductor frenó bruscamente haciendo que todo se tambaleara. «He visto al diablo», grité con la voz rota por el pánico. «Está aquí y nos está mirando». El autobús quedó en silencio mientras los pasajeros intercambiaban miradas confusas y preocupadas. El conductor se levantó y se acercó a mí tratando de calmarme. «Tranquilo, señor», dijo con voz suave. «Solamente fue una pesadilla. Todo se encuentra bien». Pero yo no podía calmarme. Las imágenes seguían corriendo en mi mente y la presencia del diablo parecía estar cerca todavía. Miré hacia el brujo esperando alguna explicación, alguna señal de que todo esto era un truco cruel. El brujo me observaba con una sonrisa satisfecha, con unos ojos brillantes, con esa malicia y su aura de perversidad que solo un personaje como ese puede tener. Se acercó lentamente a mí y me susurró en el oído: «Lo has visto, ¿verdad? Ahora sabes que es real». Sus palabras solo aumentaron mi terror e intentaba tranquilizarme y decirme que había sido un mal sueño. Pero yo sabía que era verdad. Había visto al diablo, y esa visión había marcado mi alma para siempre. Llegamos a Mazatlán en la madrugada cuando el cielo comenzaba a teñirse con los primeros rayos del amanecer. Bajé del autobús con las piernas temblorosas y una sensación de vacío en el estómago. Todos se me quedaban mirando como un loco o algo peor. Las calles estaban tranquilas, pero para mí el mundo había cambiado. Todo parecía teñido de una oscuridad que no podía sacudirme de encima. Mis compañeros de viaje me lanzaban miradas de reojo mientras se dispersaban. La escena en el autobús había sido suficiente para que me consideraran un loco. Pero no me importaba. Mi mente estaba atrapada en el recuerdo de esos ojos maliciosos y esa sonrisa viciosa. El brujo se mezcló con la multitud, desapareciendo como si nunca hubiera existido. Quise seguirlo y exigirle respuestas, pero mi cuerpo no me respondió. Mis piernas apenas podían sostenerme y un frío helado me recorría el cuerpo. Me sentía como si una maldición y malestar eterno se hubieran instalado en mi alma. Con el paso de los días traté de retomar mi rutina, pero las imágenes no me dejaban en paz. Cada vez que cerraba los ojos miraba el rostro del diablo y revivía el terror de aquella noche. Mi sueño se convirtió en una serie de pesadillas intermitentes, y mi estado de ánimo empeoraba cada día. Empecé a evitar a la gente, mis amigos y familiares intentaron ayudarme, pero no sabían cómo. Les conté lo que había visto, pero sus reacciones oscilaron entre la incredulidad y la lástima. Decidí visitar a un sacerdote con la esperanza de encontrar algún alivio espiritual. «Padre, he visto el diablo», le dije con la voz quebrada y los ojos hundidos por el insomnio. «Necesito su ayuda». El sacerdote me escuchó pacientemente y me ofreció palabras de consuelo, pero no pareció comprender la magnitud de lo que había experimentado. Me dio un rosario y me pidió que rezara, pero cada vez que intentaba orar las visiones volvían con más fuerza. La fe que había tenido en mi vida se sentía insuficiente frente a la maldad pura que había presenciado. Desesperado busqué ayuda de un santero en las afueras de la ciudad. Su pequeña casa estaba llena de santos y cosas extrañas. Cuando entré me observó con ojos sabios y cansados cuando le conté mi historia. «Lo que has visto no es común», dijo el santero mientras preparaba un brebaje humeante. «El diablo rara vez se muestra de esa manera. Debes haber sido elegido por alguna razón». Las palabras del santero no me dieron consuelo, pero sí una especie de resignación. Bebí el brebaje que me ofreció y él comenzó un ritual para limpiar mi espíritu. Sentí una ligera mejora y una pequeña chispa de esperanza,
pero sabía que la oscuridad no desaparecería tan fácilmente. A pesar de todos mis esfuerzos, la visión del diablo dejó una marca indeleble en mi mente. Cada vez que caminaba por las calles de Mazatlán sentía una presencia acechándome desde las sombras. Sabía que nunca sería el mismo. Lo que había visto, lo que había experimentado me había cambiado para siempre. Las semanas que siguieron a mi encuentro con esa figura fueron un descenso lento y doloroso hacia mi locura. La visión infernal de aquella noche no solamente dejó una marca en mi alma, sino que sembró semillas de oscuridad en mi mente, semillas que pronto comenzaron a florecer. Al principio las voces eran apenas comprensibles. Podía escuchar murmullos inquietantes cuando estaba solo, especialmente en la quietud de la noche. Me decían cosas perturbadoras, palabras incomprensibles que parecían flotar en el aire. Intenté ignorarlas y convencerme de que todo era fruto de mi imaginación, pero las voces se volvieron más fuertes y más insistentes. A medida que pasaban los días, las voces se volvieron claras, eran dominantes. No solo hablaban, sino que me ordenaban hacer cosas horribles. Me decían que lastimara a aquellos que me rodeaban y que infligiera dolor y sufrimiento. Luché contra ellas con todas mis fuerzas, pero era como tratar de contener una tormenta con las manos. Comencé a ver cosas que no deberían estar ahí. Las personas que conocía se transformaban en seres horribles ante mis ojos. Sus rostros se deformaban y sus cuerpos se contorsionaban en formas imposibles, y sus ojos brillaban con una maldad que me helaba la sangre. Ya no podía distinguir la realidad de las alucinaciones. Vivía en un mundo de pesadillas y cada día se volvía más complicado mantener la cordura. Mis amigos y familiares notaron mi deterioro, pero no sabían cómo ayudarme. Me alejé de todos, temiendo que las voces me hicieran dañarlos. Mi esposa fue la única que se quedó a mi lado, aunque la veía con mucho temor y desconfianza. Temía que un día la viera como uno de esos seres monstruosos y que no pudiera contenerme. Entonces llegó la noche en que todo cambió. Las voces eran ensordecedoras, una ola de gritos con mandatos y risas malignas. No podía pensar y no podía respirar. Me sentía atrapado en un torbellino de locura. Esa noche las voces fueron implacables. Me ordenaron que acabara con mi mujer. Y aunque luché con todas mis fuerzas, sentí que mi voluntad se estaba quebrando. Me acuerdo que me levanté de la cama como en un estado de trance, como si mis movimientos fueran dirigidos por una fuerza externa. Me acerqué a mi esposa y dormía plácidamente, ajena al horror que se avecinaba. Con manos temblorosas tomé el cuchillo de la cocina. Las voces me decían que era lo correcto, que debía hacer eso para poder liberarme. Lo hice mientras estaba durmiendo, sintiendo cómo la vida se escapaba de su cuerpo. Su sangre se derramó en mis manos, y fue en ese momento cuando recuperé un instante de lucidez. Vi lo que había hecho y un grito de agonía y desesperación salió de lo más profundo de mi ser. Las voces se rieron satisfechas con su obra. La policía llegó poco después, alertado por los vecinos que habían escuchado mis gritos. Me encontré cubierto con sangre, arrodillado junto al cuerpo sin vida de mi esposa. Me arrestaron, pero yo apenas era consciente de lo que estaba pasando. Solo podía repetir una y otra vez diciendo que el diablo me lo había ordenado. En prisión me dieron tratamientos psiquiátricos. Los médicos dijeron que sufría de esquizofrenia, que las voces y las visiones eran producto de mi mente enferma. Pero yo sabía la verdad. Sabía que había visto al diablo y que su presencia había corrompido mi mente y mi alma. Recuperé algo de claridad con el tiempo, lo suficiente para comprender la magnitud de lo que había hecho. La culpa y el dolor eran insoportables, pero al menos pude contar mi historia. Le conté a todas las personas que pude, médicos, otros presos. Les dije cómo había visto al diablo aquel día en ese autobús hace tantos años, con sus ojos maliciosos y una sonrisa viciosa que había desintegrado mi cordura. Mi historia se convirtió en una advertencia, una leyenda oscura entre los reclusos.
Algunos me creyeron y otros pensaron que solamente era un loco más. Pero yo sabía la verdad. Sabía que había mirado los ojos del mal y que nunca volvería a ser el mismo. Mi mente y mi espíritu estaban marcados para siempre, y la sombra del diablo seguiría acechándome hasta el fin de mis días.